con nosotras Leonardo Sigal. Obviamente, Leo, agradecerte que hayas venido. Es un recibimiento un poco, viste, con un sabor amargo, triste, sí, porque esta noticia que llega desde los Estados Unidos, dijimos al principio del programa, primero trasciende la información del choque entre el velero y esta otra embarcación, pero luego, para completar lo que faltaba de reconocer la identidad de quiénes son estas criaturas que perdieron la vida, y una de ellas es Mila Yankelevich, nieta de Gustavo y de Cris Morena, por supuesto. Sé que te estudiaste la legislación de los Estados Unidos y entiendo que este tipo de accidentes que terminan con incidentes, ok, no es accidente de lo que uno cree. Es muy común. Ahí en la bahía. ¿Sabes que hoy me sorprendí? Porque justamente Estados Unidos, que es un país restrictivo, que tiene las reglas claras, sí, que tiene una idiosincrasia que la gente respeta las normas, sí, respecto a las embarcaciones, pese a que Florida tiene un agravante respecto al manejo de embarcaciones y cuando ocurre un accidente en este contexto, sí, no se requieren, con la misma licencia de conducir un vehículo, podés conducir un yate, una lancha o un velero. ¿Con el mismo carnet? Con el mismo carnet, o sea, no es como la Argentina, que en la Argentina para poder navegar vos tenés que tener la licencia de prefectura, que te toman un examen y son rigurosos. Claro. Bueno, no solo esto, tampoco tiene el límite de velocidad respecto de las embarcaciones, ni yates, ni lanchas, ni velero. Lo otro que Claro. No, es increíble. Y lo otro que me llamó poderosamente la atención es que cómo puede ser que ese velero fuera con un solo adulto de 19 años, sí, con esa cantidad de chicos, porque bajo el sentido común, se te cae un chico al agua, vos tenés que rescatarlo. ¿Cómo haces para rescatarlo y seguir conduciendo el velero? Porque el velero, a ver, lo impulsa el viento. Lo otro muy llamativo era que tenía alzada la vela, en un lugar donde la maniobrabilidad la tenía con el motor. O sea, realmente esto se podría haber evitado. Que hay varias irregularidades. Exactamente. Vos te empezás a notar. Totalmente. Inclusive, a ver, las leyes internacionales dicen que mientras más grande la embarcación, más prioridad de paso tiene por la difícil maniobrabilidad que tiene según el peso. Mientras más pesada y más grande es una embarcación, menos probabilidad tiene de maniobrabilidad. O sea, sería la embarcación que embistió al velero. Que embistió, exactamente, tenía paso. Ahora, es muy raro todo esto, y es muy raro, obviamente hay un negocio multimillonario atrás de estas bahías. Sí. Pero es raro todo. A ver, es raro el porte. Pero son lugares, perdón, Leo, lo voy a decir también, son lugares muy exclusivos que solo se accede gente de mucho dinero. Por eso mismo. Como es el Yacht Club de Miami. ¿Y cómo te explicás que puede haber todas estas un camión, en la regulación, por lo menos? Exacto, y una barcaza que levanta basura esté a esa altura de la orilla? O sea, realmente la FWC en el 2023 tuvo intervención con un accidente muy parecido, que hubo irregularidades. Una de ellas fue, a ver, la FWC, que es el organismo, es un organismo estatal que controla lo que es fauna y todo lo que es también marítimo, sea vida salvaje y lo que es navegación también. Ajá. Y ellos tienen por ley la obligación de, cuando hay un accidente, notificar a la Fiscalía General que está de turno, sí, y automáticamente, por ejemplo, todavía no se ha dicho si le han pedido o no pericias toxicológicas al capitán de la embarcación, de ambas en realidad. Bien, entonces es muy llamativo, pero lo que sí sabemos es que se podría haber evitado tranquilamente. O sea, obviamente para la barcaza es muy difícil verlo al velero y ni hablar de maniobrarlo. Pero ¿qué hacía ahí una mujer sola con toda esa cantidad de chicos? O sea, la verdad, aparte ni siquiera era mayor de edad, vos estás diciendo que es de 19 años. 19 años. Cuando en Estados Unidos la mayoría de edad son los 21 años. Para además, a ver, cosas. Lo que llama la atención es que no haya dos personas, uno controlando a los chicos y el otro manejando el velero. Es más, a ver, el que tiene la mínima noción de todo esto, de lo que es marítimo, el velero es lo más difícil de manejar, porque la lancha tiene un motor y tiene una impulsión, el velero no. Entonces, es lo más difícil de manejar en cualquier situación. Entonces vos decís, ¿qué hacía esa piba de 19 años con esa cantidad de chicos en ese lugar? Como un montón de negligencias. Montón de negligencias. Y ahora, perdón, con el hecho ya desatado, cobran otra investidura
a nivel judicial. Completamente. Una negligencia y no pasó nada. Más, bueno, y es más cuando anécdota, pero... se ha cuestionado mucho a la FWC, a este organismo estatal, se lo ha cuestionado mucho, más cuando no recuerdo el número de la legislación, pero Florida tiene una legislación especial en lo que es embarcaciones, con un agravante. Entonces, obviamente no tienen absolutamente nada que ver con nuestro sistema judicial. Ellos depende del grado del delito, pero en lo que es embarcaciones, cuando terminan en el factor muerte, tiene una pena de hasta 30 años, mucho más grave que lo que sería el accidente culposo vehicular en la Argentina. Entiendo. Bien. Ahora, la consulta, porque también se decía, bueno, es una zona muy turística, hay muchas colonias de niños que están practicando vela. ¿Estaba habilitada la barcaza para estar en esa zona? Porque se sabe que es una embarcación de recolección de residuos, que lo suele hacer por la noche, que no estaba en un horario de trabajo. ¿Quién habilitó eso? Digo... Bueno, a ver, esos son todos los interrogantes. Obviamente, a mí me extrañaría mucho que una barcaza se le ocurra transitar por donde no podía, en el horario que no podía y no estuviera habilitado, más con el sistema de radares que tiene Estados Unidos, ya por los atentados. Y ya de por sí quedó todo escrachado. Ya de por sí la Guardia Costera, donde ve en el radar que hay una embarcación que está fuera del lugar, tardan 3 minutos. Entonces yo creo que sí estaba habilitado y me parece que la negligencia lamentablemente viene por parte más del velero que de ese tipo de embarcación, porque no tiene viraje, o sea, necesita muchos metros para poder obtener un viraje en caso de una emergencia. Entonces, en realidad el viraje de emergencia lo tendría que haber hecho el velero. Ahora, ¿qué hacía con la vela levantada el velero, por ejemplo? Entonces, hay un montón de cosas que se van a dilucidar en una semana. O sea, esto, claro, como que a partir de ahora se empieza a trazar, más allá de un duelo a nivel emocional y fuera de lo terrible, porque la verdad... Obvio, ahora también se empieza a trazar todo una cuestión en la justicia. La cuestión legal esclarecerse y la qué parte, fue lo que pasó. Exacto, y la parte de las pericias, porque lo que van a hacer es tomarle declaración a todos, de acuerdo a las declaraciones van a ver si las pericias... obviamente es mucho más difícil peritar en el agua que peritar un accidente ocurrido en la calle, lógico. Pero a ver, va a depender de las declaraciones y que después las pericias que lleven, tanto en el velero como en la barcaza, coincidan con las declaraciones del capitán, de quienes estaban arriba. Algo que me llamó la atención, que hoy lo decía un prefecto, es que con esa eslora la barcaza, ¿cómo no tiene un vigía en la proa comunicándole por radio al capitán si ve algo? Porque, a ver, el puente es alto, entonces le quita mucha visibilidad. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que una barcaza de ese tamaño no tenga un marinero apostado para ver este tipo de cosas? Porque se tendría que haber evitado, porque si vos me decís hay una regata, está lleno de veleros, te lo puedo entender, pero eran 2. Y vos ves el video y no hay nadie, o sea, no es que hay un rejunte de barcos que tenía que pegarle a uno o pegarle al otro. Realmente se podría haber evitado. No, y aparte, ¿sabes lo que me llama la atención, sobre todo en Miami? Que está todo tan diagramado que los puentes, vos vas por la calle y de golpe semáforo en rojo y estás 20 minutos porque el puente se abre cuando se abre y frena cuando se abre porque tiene que pasar el barco. O sea, está todo tan cronológicamente, digamos, tan actado, que es muy difícil que una embarcación de esta manera haya salido porque sí. Hasta la misma mentalidad del norteamericano. Claro. Sí, claro. Es estructurado porque ellos, si el límite de velocidad es 20, 40 y 60 millas, ellos respetan los 20, 40 y 60 millas. Entonces esto llama realmente la atención. Pero lo que realmente llama la atención, que van a tener que modificarlo, es la legislación. Porque no puede ser que cualquier persona, cualquier extranjero que va a la bahía con el carnet de conductor de un vehículo pueda subirse a una lancha de cualquier eslora y no tenga un límite de velocidad. O sea, realmente llama poderosamente la atención. Esto, a ver, si hubiera ocurrido en la Argentina, es más lógico, porque decís, bueno,
somos más hijos del rigor, se respetan menos las normas. Claro. Pero la realidad es que nosotros a nivel marítimo lo tenemos mucho mejor legislado. Mucho mejor legislado. Quiero meterme en el tema de las falsas denuncias. Es un tema... ¿Qué tema? Te iba a decir que es el tema de la justicia en este momento, creo yo. Y es un tema... sobre todo, bueno, con lo que pasó de este médico, digo, que le pasó con su hijo, que muchos años después, digo, pongo a la gente en contexto, ¿no? Tuvo el valor de grabar un video y decir que él en realidad había llevado a cabo una falsa denuncia, instigado por su madre, todo ese tipo de cuestiones que, por supuesto, hacen al ámbito de lo que tiene que ver con la actualidad. Nosotros somos un programa de espectáculos, pero que lo relaciono con un posteo que hace Mauro Icardi, justamente, mira, hace 2 semanas nada más. Tiene razón igual, ¿eh? Ahora lo vamos a ver y lo compartimos. Tenemos el posteo de Mauro Icardi donde precisamente habla del tema de las falsas denuncias. Dice, quiero ver a todos los periodistas basura que me atacaron, a todos aquellos que juzgan tras un teléfono o una pantalla con cuentas falsas, a aquellos que dicen ser periodistas por un ratito en la TV, etcétera, etcétera, etcétera. Me pregunto ahora, ¿saldrán a decir algo o como la verdad no vende hay que vivir del chisme o el invento será? Porque ahí está... mal escrito. Me trataron de loco, de mentiroso, pero sobre todo de violento. Acá está la prueba de que fue todo armado, todo inventado cuando tuvieron conocimiento del artículo 13 y no fue una denuncia. Fueron 3 falsas denuncias de violencia de género. Confié y confío en la justicia, por ende me pregunto, ¿cuándo se va a penar a estas mujeres que solo por el hecho de ser mujer hacen denuncias falsas, victimizando el género, jugando con algo tan delicado en un país donde las estadísticas de violencia son realmente altas? Sostengo que hace 8 meses que la justicia actúa lentamente, pero llega, y hoy vemos cómo lo están pagando poco a poco. Esto decía a través de sus historias Mauro Icardi y de alguna manera también introduciendo esta palabra de las falsas denuncias, que sincrónicamente se toca con este mismo hecho, del que también hay un país hablando, de este padre víctima de una mujer que implantó, Chiche lo dijo el otro día en su programa, un término que yo no lo conocía, implantar un falso recuerdo. Como hacer creer a la criatura de un episodio que en realidad nunca sucedió. Y que todo esto deriva, por supuesto, en una falsa denuncia. ¿Hay como un vacío legal en cuanto a la falsa denuncia? No, vacío legal no hay. ¿Sabés qué hay? A ver, estamos en un país que muere casi una mujer, porque bajó por suerte la estadística, pero el año pasado moría una mujer por día. Entonces, la justicia le tiene que creer a la mujer, tiene que protegerla automáticamente, porque obviamente es un problema social. Eso por un lado. Estadísticas que avalan todo eso. Obviamente. Entonces, ¿le tenés que creer a la víctima? Sí. Es lo mismo con el tema de los abusos sexuales. Perfecto. Ahora, después está la violación, y esto se tienen que hacer cargo los abogados, que tienen que tener deber de cuidado con su profesión. Y cuando un cliente, como me ha pasado muchísimas veces, viene y te dice, ¿no podemos poner en la denuncia que...? No, le tiene que decir el abogado. Porque a mí me consta, y en esto lo acompaño a Mauro, de que las denuncias de violencia de género fueron recomendadas por su abogada de ese momento, porque, a ver, estratégicamente es mucho más fácil para un abogado meter una denuncia penal que ir al fuero familia, porque es mucho más expeditivo. Cuando ella solicitaba la exclusión del hogar. Exactamente, porque ¿qué pasa? Cuando hay una violencia de género, hay una denuncia de violencia de género, el juzgado penal notifica al de familia. El de familia automáticamente manda la exclusión de hogar. Entonces, si vos querés sacar, una mujer quiere sacar a su marido de la casa, es la excusa perfecta. Entonces va, lo denuncia por violencia de género. Activa un protocolo porque activa un protocolo de una denuncia de violencia de género. Exactamente. Y cuando no ocurre, obviamente en el momento, cuando ocurren los hechos, no se puede probar tan rápido. Entonces la mujer logró su cometido, que era sacarlo al marido de la casa, y posiblemente esto sin razón. Entonces, obviamente, esto ha aumentado muchísimo, estas falsas denuncias. Empieza también por los peritos, porque ahora se está investigando si atrás del letrado que representaba a esa mujer en su momento como particular damnificado, no había un perito que terminaba avalando esa falsa denuncia, entonces se transforma en una asociación ilícita. Y acá, bueno, esto me he cansado de decirlo en este programa y en otros. Sí. El Código Penal requiere una reforma, está por cumplir 100 años.
Entonces, el Código Penal tiene que contemplar los usos y costumbres del momento de la sociedad. Entonces, tenemos una sociedad tecnológica que tiene que amparar todo lo que es ciberdelito. Sí. Y por otro lado, tiene que penalizar de verdad la falsa denuncia o la denuncia procesal. ¿Qué es esto? Porque esto es una falsa denuncia que lamentablemente después termina siendo escarcelable. Entonces, a nivel del que lo hace, dice, bueno, si me llegan a pescar de última, a la cárcel no voy. No, pero ¿cómo limpias? Entonces, perdón, no, ¿cómo limpias la imagen después? Porque... Bueno, ese es el problema con lo que tenemos, lo hemos hablado acá con la causa Canosa, de que limpiar la imagen es mucho más difícil que salir de una causa judicial a veces. Te hago una pregunta, Sigal. Sí. Ahora en el caso de la China, que se filtró que la China piensa hacerle una denuncia a esta chica trans que muestra estos chats que supuestamente son editados. Ponele que le hace la denuncia. ¿Cuál sería la figura legal con la que la China le hace la denuncia? Bueno, ¿y cuál sería la represalia? Ahí tenés otro vacío legal muy grande, que es todo lo que es relacionado con el ciberdelito. No hay una legislación, porque, por ejemplo, vos vas a la página del gobierno de la ciudad y está perfecto porque lo que busca es el encuadre de contener, pero el delito, cuando lo configurás, cuando vos tenés que hacer un no hacer, o un hacer o un no hacer con respecto a la amenaza. Cuando una expareja te dice, o volvés conmigo, o me das plata, o si no, ventilo los videos íntimos que hicieron la pareja en ese momento. Entonces vos tenés que configurarlo alrededor del delito de extorsión. Pero ¿no sería ponerle en este caso una especie de difamación? Porque ella muestra chats como diciendo, yo me estoy viajando a Turquía, me hubieras dicho antes, no los sigas mostrando, algo así, no me acuerdo. Su abogado dice que esos chats son mentiras, claro, y que no existe contacto. No, bueno, por eso justamente... inventados, ni siquiera que están por eso estoy haciendo la pregunta. Porque el problema que tenemos siempre, cuando vos tenés una amenaza telefónica, cuando vos tenés una extorsión telefónica, o cualquier medio que es electrónico, ciberdelito lo que hace es, la fiscalía o el juez, depende... El código, debe notificar al departamento de, por ejemplo, ciberdelito de Policía Federal, que trabaja impecable. El problema que tiene es que no dan abasto, porque tanto provincia de Buenos Aires, capital, nación, todos terminan en ese departamento y son ellos los que llevan la investigación. Primero tienen que determinar el IP, o sea, de ese celular que tiene un número de IP o una computadora, llegar a un domicilio y ese domicilio tiene que coincidir con la persona denunciada. Bueno, pero ponele que sea falso. Ponele que ya sabemos que es falso. Ya sabemos que es falso porque el abogado de la China, digamos, afirma que estos chats son inventados. Sí. Mi pregunta va dirigida. ¿De qué se la puede, o sea, cuál sería el delito que comete la cuerpo, en este caso la artista trans, y en qué repercute, o sea, cuál sería, digamos, el castigo o cuál sería la pena que ella tiene que cumplir si se demuestra que ella inventó ese chat? A eso voy. A ver. Nada. Te vuelvo a repetir, nada. Porque está rozando una calumnia, una injuria, no es una extorsión porque no hay un pedido de nada a cambio. Entonces estás en un vacío ahí. ¿De qué la vas a acusar? Y primero tenés que certificar los chats, tenés que secuestrar ese teléfono. Claro, que es imposible. Certificar que esos chats fueron creados de alguna manera. Es imposible. Bueno, tenemos la palabra de la cuerpo para escuchar, porque es llamativo que una persona diga sobre sí misma que en realidad un poco que aprovechó toda esta circunstancia para colgarse de lo mediático que es la situación de lo de Icardi. Digo, tanta gente se cuelga de tantas cosas, pero es raro que te autoincrimines en colgarte, digamos, como que vos digas me estoy colgando. Quiero que lo escuchemos, a ver exactamente cómo la cuerpo dice esto de me estoy colgando de toda esta situación de lo mediático. ¿Te mandaron chats? ¿Te mandó chats Mauro Icardi pidiéndote contenido triple X erótico? A ver, dale, contame todo. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, te cuento, así como me mandan mi bandas, tipos de empresarios, de todo tipo, no solamente él, solamente porque tiene un nombre él y es una persona pública, pero así me mandan tipos de todo tipo. Pero la realidad es que eso se hizo muy mediático porque lo hice porque a mí me sirve, ¿me entendés? Se lo tiré a la cancha porque a mí me sirve su imagen. Lo que pasa es que llamó la atención que salir atrás del de Natalia. Te pregunto esto, no para pelearte o por no creerte, sino porque justo cuando salió lo de Natalia Rey, que estaban desmintiendo... No sabía, es que claro, no sabía yo. O sea, casualmente a vos se te ocurrió contar que te venía escribiendo.
Claro, es que yo no sabía, ni sabía que era esta chica, no sabía nada, ni tampoco sabía la otra chica trans también de Italia también, que salió con el tema de Icardi, yo ni sabía nada. Wendelina. Bueno, es contradictorio porque dice que no sabía, pero que a la vez como que a ella le vino bien aprovechar todo esto de lo mediático. O sea, como que entonces sabía que le podía sacar que le hagan una nota. No, claro. Bueno, pero está bien, es su testimonio, es una mujer que tiene algo para decir. Bueno, estamos acá para escuchar. Ahora, estamos acá para escuchar, pero también, digamos... Escuchamos y no juzgamos. No, te iba a decir, no juzgamos, pero también no sabemos quiénes, pero sí podemos sacar un entre líneas donde dice, no sabía nada... pero aproveché y me subí a lo mediático. Entonces, ¿sabías o no sabías? Pero también, ¿sabés qué? Perdón, antes de que nos responda esa pregunta, también me parece que nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad. Ahí está. O sea, hay cosas que, digamos, sentido común, que el periodista, con tal de tener rating y con tal de que se levante y se empieza a armar una bola, que ni siquiera nosotros nos respetamos entre nosotros. Pero perdón, cada profesión... vos la semana pasada trajiste la palabra de Natalia Rey. ¿Qué diferencia hay entre Natalia Rey y la Cuerpo? Porque Natalia Rey, no, ni hablar, porque le escuchamos a Natalia Rey, que después le respondimos, porque dijo, se le soltó 25 veces millones la cadena y todo lo que dijo acá del programa, pero digo, es una mujer que se está colgando de Icardi porque quería subir seguidores. Pero ¿por qué trajimos la palabra de Natalia Rey? ¿Por qué? Porque él mismo, Icardi, sube a sus redes una foto con la Natalia Rey semidesnuda y lo replica la China Suárez. Entonces digo, en este contexto donde el protagonista se defiende, vos decís, bueno, si el protagonista se está defendiendo, ¿qué historia es la que me cuenta esta persona? Con un relato periodístico. Ahora, una chica trans diciendo que iba a hacer un vivo, contando, muestra un chat con la China. Es como que si vos tenés un poco de ética periodística, mirá, antes de saltar a tirar toda esa información en televisión... Todas las profesiones, cada una tiene un deber de cuidado, todas. Sí, totalmente. El periodismo, farmacia, el abogado, y me parece que se transgreden permanentemente, porque yo en eso consiento con vos. Hay cosas, ¿me entendés?, que tenés que tener cuidado. Mismo, a ver, yo no puedo entender... El otro día vi un video que estaba Wanda con el señor elegante. Hasta full. Riéndose. Es el padre de las hijas y viceversa. A ver, vos podés terminar una relación, pero tenés que cuidar a la otra persona desde el lugar que es el padre o la madre de tus hijos. Entonces, hay cosas que no las podés ventilar. Y ahora que justo nombrás a Wanda, también se habló de que ella habría sido, obviamente, la que le habría pasado el video a Natalia. Sí. ¿Qué pena le cabría a ella? Pues ella ya dijo que va a denunciar a cualquiera. ¿Cómo lo probás? Porque, a ver, claro, para vos poder probar que Wanda le pasó el video, necesitas la declaración de la señora Rey que diga que Wanda le pasó el video y después tiene que el IP, cuando hubo el envío del video, tiene que coincidir con el teléfono de Wanda y ahí la tenés que imputar. Eugenia, la China lo dijo, Eugenia Suárez dijo, es un video íntimo que le mandó Mauro a su ex mujer en el 2021. Pero hay que ver si Wanda se lo manda. El video. No, pero hay que ver, hay otra cosa acá en el medio, Mer, que hay que ver si Wanda es la que envía el video. Porque por ahí Wanda lo tenía en su teléfono y se lo envió a otra persona. A otra persona y así. Sí, o puede decir, me hackearon, me agarraron el teléfono y lo mandaron. Que lo de Natalia, antes de ya terminar con este tema, digo, si ella hubiera dicho, a mí me hackearon el teléfono, esto era un contenido privado que Icardi me había mandado, pero yo jamás lo hubiera hecho público, digo, te lo entiendo, porque ya te estás excusando, después anda a demostrar que te hackearon. Pero por lo menos te amparás bajo el paraguas de me hackearon. Ahora, ella toda orgullosa, tipo, hizo, hagan captura, 3, 2, 1, pum, y lo posteó, subió 2 segunditos y lo borró. Entonces, ella también difundió un material íntimo y todo lo que te sacamos la semana pasada para hablar de esto de la porno. Bueno, de hecho, a ver, en la Argentina sobra jurisprudencia, pero siempre fue referido a la extorsión, o sea, todos los casos que hubo condenas, que sea en suspenso o no es una condena, todos esos casos fue porque pudo encuadrarse una acción típica antijurídica culpable de... A ver, el derecho penal es de acción, lo que castiga es la acción y tiene que encuadrar perfectamente en el delito tipificado. Entonces, toda esa jurisprudencia sí tuvo el factor extorsión, que se pudo probar que había un hacer o no hacer, una contraprestación, con lo cual es una figura que es grave, ¿se entiende? Ahora, es deber de los legisladores, cuando hagan la reforma que tanto prometen, empezar a encuadrar todos estos casos, porque es lo que está pasando todos los días en la sociedad. Y lamentablemente, o no, la tecnología nos llevó a otro plano
que yo esto te lo he comentado. Vos querés notificar a Meta, por ejemplo, porque necesitas, con el tema de una causa penal grave, necesitas información, no te contesta. Entonces, eso es el Estado el que tiene que encuadrar una forma y reglamentar una manera para que cuando vos requieras información, te la brinden. Porque si no, tanto para la defensa o sea para la fiscalía, es el mismo problema. Que tenemos todo lo que es ciberdelito, lo tenemos repartido en algunas leyes, pero no está encuadrado y no está protegido. Sí te protegen los datos con un habeas data, pero lo único que hace es que obligan a que dentro de los 5 días tengan que borrar la publicación. Ahora, eso después no tiene la pena a la persona que lleva esa acción y lo hace adrede con toda la intención. Bien. Leo, gracias. Siempre impecable y gracias sobre todo por ilustrarnos con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que es una legislación de la cual sabemos poco y nada y la verdad fue de gran aporte todo lo que nos compartiste. Gracias por haber venido al programa. Gracias, Maru, también. Placer. Un placer haber estado acá, chicas. Gracias, Maru. Bueno, y María Elena, nosotros nos reencontramos cuando mañana, 2 de la tarde en punto y en